Universidad Militar Nueva Granada, carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Política Latinoamericana comparada bajo la directiva de John Harold Rosso Rivera. El día de hoy yo voy a explicar la inserción de América Latina y el arribo en la economía mundial en conjunto con Mario Sánchez. Entonces quiero empezar con una breve cita que denuncia Hugo Chávez. Dice así: estamos en un laberinto sin salida en que la solución de los problemas socioeconómicos de Latinoamérica es lenta. Vamos mal y vamos de cumbre mientras nuestros pueblos van de abismo en abismo. Y esta, bueno, es una perfecta introducción para el tema que ahorita les voy a explicar a continuación. Entonces empezamos con economías de América Latina y el Caribe, que enuncia que tras el nacimiento de estas repúblicas independientes, en su mayoría en América Latina, se caracterizaron por desarrollarse bajo la producción agrícola. Nacieron sin economías, sin recursos, y para su expansión y ampliación tuvieron que necesitar diferentes mecanismos que más adelante los veremos a lo largo del siglo XX. Entonces intentaron, en conjunto con estos mecanismos, diversificar sus economías y expandir su producción nacional. Y bueno, es por eso que, a pesar de intentar todas estas vías factibles para expandirse, se encontró un peso más fuerte que se encontraría un peso más fuerte que la necesidad y el esfuerzo. Entonces Latinoamérica durante el siglo XX emprendió su viaje con respecto al libre cambio, en compañía con ciertos procesos de proteccionismo que le ayudó a fortalecer las economías latinoamericanas en algunos casos, o en la mayoría de casos ciertamente, y posteriormente desarrollaría unos procesos de integración económica regional que de cierta manera lo ayudarían a Latinoamérica a ponerse en el contexto de la competitividad internacional con respecto a los mercados globales. Ya para la época de 1950-1970, el autor nos presenta un nuevo panorama, porque tras los procesos de diversificación económica y la transformación del comercio internacional hacia los bienes manufacturados, que pues evidentemente tenían un alto valor agregado y asimismo una complejidad tecnológica para su producción, en esta época muchas economías latinoamericanas pasaron por un proceso de industrialización y de sustitución de importaciones basados bajo los preceptos de la CEPAL, pues por lo cual vieron ciertamente un crecimiento en las economías y se diversificaron nuevas rutas para aquellos productos tradicionales que exportaba Latinoamérica. Ya posteriormente, pues a los actores de la década de los 20, en esta diapositiva se explica los cambios que vivieron principalmente en el mercado interno, ya que evidentemente las economías latinoamericanas no tenían un impacto significativo en el mercado mundial de las manufacturas, y pues sin embargo el autor nos detalla las etapas que las economías latinoamericanas hicieron o tuvieron con respecto a la construcción de su etapa liberal, ciertamente. Entonces el autor nos enuncia la etapa liberal y de especialización de productos básicos, esto acompañado por el modelo de la CEPAL, de la sustitución de las importaciones, y el segundo, el intento de una integración económica regional, que el autor dice que aún en la actualidad se sigue desarrollando. Ya pues tras la depresión económica que vivió la región tras la década de los 30, específicamente la depresión del 1929, se tuvieron que plantear ciertas reformas políticas para, pues, con respecto a generar una nueva visión política de la economía de las regiones latinoamericanas, ya que evidentemente la depresión del 29 en Estados Unidos afectó de cierta manera o impactó de cierta manera a las economías latinoamericanas. Y ya hacia finales de 1985, tras todas las reformas políticas que conllevó la depresión del 29, los gobiernos propusieron una política más flexible a los plazos de pago de las deudas que habían adquirido para subsanar sus economías. Es decir, que para subsanar sus economías para 1985 se vieron tan endeudados que tuvieron que pedir como ciertos plazos o ciertas políticas que le permitieran pagar a cuotas o a menos cuotas de las que ya estaban pagando sus deudas, que en verdad eran extraordinarias. Entonces esto específicamente fue conocido como el Plan Baker.
la de 1985, que sin embargo no representó una reducción real en el monto de pago, es decir, que no fue un plan eficaz ni suficiente para aliviar los efectos de la crisis, y por el contrario, el autor nos dice que se lograron más beneficios con respecto al plan Brady que se conllevó en 1989, ya que este plan sí reconocía la incapacidad de los pagos de la totalidad de las deudas de las economías, y pues en consecuencia se incrementaba el riesgo de la quiebra de los bancos, y de esta manera se evitaba que la quiebra se evitaba la quiebra, y se decidió reducir los montos de la deuda que conllevaban estos países latinoamericanos. Ya pues evidentemente, hablando de la deuda, se tuvieron que hacer muchísimas reformas al sector público con respecto al tratamiento de este gran problema que conllevaba la región latinoamericana, y bueno, sin embargo, los países deudarios se vieron obligados a evidentemente hacer reformas al sector público y a liberar sus mercados tanto en tamaño como en participación del gobierno en la economía mediante ciertos mecanismos como la privatización de las empresas públicas, la regularización, la apertura comercial de la liberación de la cuenta corriente de capitales en la balanza de pagos, y pues todo esto para los finales de 1980 e inicios de los años 90. Ya posteriormente, para los años 90, los países latinoamericanos tuvieron que buscaron adaptar un nuevo modelo económico. Entonces estas reformas económicas que se vieron con el tiempo se realizaron entre otras con el fin de dinamizar el sector externo a un nivel de superior de eficiencia, en donde tuvieron la asignación de recursos se hacía de manera más especializada, promoviendo las comparativas internacionales y fortaleciendo el papel de acelerador del crecimiento de la economía que evidentemente buscaban todos los países latinoamericanos. Se buscaba una mayor participación en el intercambio global, y pues se intentaba superar la vulnerabilidad externa que afrontaban o que evidentemente tenían estas economías latinoamericanas, lo cual permitió un amplio nivel de apertura económica y una gran medida abriendo nuevos mercados de competencia a los cuales sin embargo no se tenía un gran potencial para competir. Sin embargo, ahí estaban esos mercados ya puestos para nosotros los latinoamericanos. Ya pues con respecto a la competitividad, si bien las exportaciones se habían dinamizado para las épocas y a partir de las reformas, evidentemente la presencia en el mercado global no era significativo, y a esto se le suma la poca aparición de nuestros mercados con respecto al contexto internacional. Entonces, aunque las importaciones habían aumentado en gran medida y velocidad, creando una brecha aún más amplia entre el déficit comercial en los países latinoamericanos, estas economías se abrieron exponencialmente a la competencia internacional, pero evidentemente su crecimiento de apertura comercial no había aumentado el crecimiento económico de ningún país en la región. Ya pues posteriormente, con las conclusiones, el autor nos indica que estas variables hay que tomarlas con cautela, ya que evidentemente Latinoamérica sigue en un proceso de integración económica que intenta minimizar el riesgo, y que si esta integración económica se lleva a cabo, se vería una estrecha relación entre el ciclo económico norteamericano y la tasa de crecimiento anual de las economías latinoamericanas y del Caribe. Esto el autor lo explica porque nosotros como potencias latinoamericanas, como países latinoamericanos, nos caracterizamos por tener un gran país a quien básicamente le exportamos o le importamos todo, específicamente Estados Unidos, que le exportamos o le importamos cerca del 60% específicamente de las exportaciones y el 15% de las importaciones, y pues que se dirigen a América Latina. Sin embargo, el control de las economías y limitando su accionar y evolución. Esto nos habla de que posteriormente, con el proceso de integración económica que realizan los países latinoamericanos, se va a poder realizar un cierto control de las economías, y poco a poco se va a ir compitiendo en el sistema internacional y en el mercado internacional para, de cierta manera, con todos estos caminos de las reformas económicas y todos nuestros cambios que ha existido en la economía de nuestros países latinoamericanos, se pueda vivir o se pueda competir de una manera más eficaz en el mercado internacional. Y ya por último, esta es la bibliografía de nuestra presentación, y eso es todo. Muchas gracias.